Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro estudio devocional para hoy nos corresponde Isaías, el capítulo 27. Y nuestro tema de hoy, un cambio de vida. Cuando hablamos de hacer un cambio, muchas veces está relacionado precisamente al inicio de año. Estamos iniciando un nuevo año y todos aspiramos a cambiar de vida. Todos aspiramos a ser mejores de lo que fuimos el año pasado. Algunos desde el 31, desde el año pasado se planean nuevos objetivos, nuevas metas, proyectos a nivel personal, a nivel laboral o también incluso a nivel espiritual. Pero a veces hay personas que consideran que ese cambio va a ser como automático, que llega el 1 de enero y empieza ese cambio. Pero realmente un cambio de vida tiene que ser un proceso. No va a ser un cambio de la noche a la mañana. Debemos tener claro que es un proceso y que va a llevar cierto tiempo, dependiendo de qué es lo que queramos lograr. A nivel espiritual, nosotros debemos entender que con Cristo estamos llamados a ser nuevas personas, estamos llamados a tener una nueva vida. Dice la palabra de Dios que las cosas viejas han pasado y que ahora todas son hechas nuevas. Entonces es lo que en Isaías 27 Dios nos quiere enseñar. Dios quiere mostrarnos que ese cambio de vida no llega de la noche a la mañana, ni que ese cambio de vida es algo automático, sino que tiene su proceso. Vamos a ver lo que nos dice entonces. En primer lugar, vamos a ver lo que nos dice, sin apartarnos de Isaías 27. Vamos a ver lo que nos dice 2 Corintios 5, 17. Si alguno está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Entonces es lo que nos dice. Dice que si estamos con Cristo, todo lo viejo ha quedado atrás y que ahora Cristo es el que nos reconcilia con el Padre, que nos da una nueva oportunidad para tener ese cambio de vida y para que nosotros también seamos mediadores y llevemos a otros a esa reconciliación. Ahora sí, en Isaías 27, vamos a ver lo que nos dice los versículos 2 y 3. Veámoslo desde el versículo 1, del 1 al 3. Ese día el Señor castigará con su espada poderosa, terrible y grande, al Leviatán, la serpiente huidiza, sinuosa, y matará al monstruo que está en el mar. Versículo 2. Canten ese día al viñedo delicioso. Yo, el Señor, soy quien cuida de él. Yo lo riego continuamente y lo vigilo día y noche. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Dice que Dios es el que se encargará de esos enemigos. Cuando nosotros pensamos en ese cambio de vida, cuando nosotros pensamos en que este año será un año mucho mejor, traemos a nuestra mente aquellas dificultades, aquellos problemas que tal vez vamos dejando atrás. Y Dios en esta palabra nos dice algo bonito, y nos dice que Él se encargará de esos enemigos, que Él se encargará de destruir aquellos enemigos, aquellos obstáculos que se presenten en nuestra vida. Y nos compara como ese viñedo. Miren que es algo muy bonito porque Dios nos compara a su pueblo, a su iglesia, como un viñedo, como ese sembrado hermoso que Él ama y que cuida. Y dice que Él nos cuida para que nadie nos haga daño. En ese versículo 3 dice, yo soy el Señor, soy quien cuida de Él, lo riego continuamente y lo vigilo día y noche para que nadie le haga daño. Entonces, seguros de que ese cambio va a suceder en nuestra vida, lo primero que debemos saber es que Dios siempre está presente en todo lo que nosotros hagamos. Que Dios es el que nos cuida, el que nos protege, para que nada ni nadie nos haga daño. La presencia de Dios es el principal ingrediente si queremos lograr ese cambio en nuestra vida. Como decíamos, a principios de este año
muchos planes, muchos proyectos personales, laborales, espirituales, pero ninguno de ellos se podría hacer realidad si no contamos en primer lugar con la protección de nuestro Padre Celestial. Debemos confiar en Dios, debemos confiar en que Él siempre estará guardando y protegiendo a cada uno de nosotros. Y nos dice algo muy bonito, dice, para que nadie nos haga daño. Dios es nuestro Padre y como tal nos ama, nos cuida y nos protege. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 5. Pero el que busque mi protección, que haga las paces conmigo. Sí, que haga las paces conmigo. Mire que Dios, Él le ofrece cuidarnos, Él ofrece protegernos. Él está dispuesto a cuidarnos siempre y en todo momento. Pero dice en ese versículo, pero aquel que quiera recibir esa protección, aquel que esté dispuesto a ese cambio de vida con Cristo, a recibir esa protección de Cristo, dice, que haga las paces conmigo, que venga y se ponga a cuentas, que venga y confiese sus pecados, que venga y se arrepienta de las cosas que haya hecho mal. A veces nosotros no pensamos en hacer las paces ni con Dios ni con nadie. Iniciamos un nuevo año diciendo, este año va a estar mejor, este año va a estar lleno de muchas cosas buenas. Pero si pensamos con quiénes estamos enemistados, no somos nosotros los que damos ese primer paso. Muy pocas veces nos acercamos a esa persona con la que estamos disgustada a pedirle perdón. No nos acercamos tal vez a ese familiar a pedir perdón. Si acaso lo hacemos de pronto como por guardar una apariencia. Si se está en la cena familiar el 31 de diciembre, se acerca a ese familiar enojado o a ese vecino con el que está enojado, le da una palmadita deseándole un feliz año, pero no lo hace de una manera sincera. No hace las paces de manera sincera. No habla con esa persona reconociendo su error y pidiendo perdón, sino que simplemente lo hace por guardar una falsa apariencia. Con Dios hacemos lo mismo. No nos arrepentimos de corazón ni lo buscamos realmente de corazón. Muchos decimos, ay, gracias a Dios por un año más, gracias a Dios porque empezamos otro año, pero realmente son pocos los que se meten en esa intimidad con Dios, a buscarlo de manera sincera, a reconocer ante Él que hemos fallado, a pedirle perdón y, como dice en esa versión, hacer las paces con Él. ¿Será que hemos hecho las paces con Dios? ¿Será que sí nos hemos puesto a cuentas con Dios? ¿Estamos ahora nuevamente en esa cercanía con nuestro Padre? ¿O seguimos igual que todo el tiempo? Criticando, renegando, exigiéndole cosas, llorando y lamentándonos por lo que teníamos o por lo que queremos tener, pero no nos ponemos a cuentas con Él. Queremos que Dios haga todo, le exigimos milagros, le exigimos cosas en nuestra vida, pero no nos ponemos a cuentas con Él, no hacemos esas paces con Dios. Y mire lo que Dios dice, hagan las paces conmigo. Podríamos poner el ejemplo de los niños que pelean. Cuando dos niños se enojan y se pelean, a veces los adultos, en el afán de reconciliarlos, les dicen, dele la paz a su amigo, dele la mano. El niño tal vez le da la mano, pero se la da enojado. Sí, le da la mano, le da el abrazo, pero sigue enojado. No hace una verdadera paz con su amigo. Simplemente lo hace porque alguien se lo dijo, porque alguien está ahí mirándolos, pero no porque sea de una forma sincera. Tal vez en ese momento no, el niño está enojado, los niños están enojados, pero después se olvidan de eso. Después se olvidan de ese enojo, se olvidan de esa pelea y vuelven otra vez a ser amigos, a jugar y a sonreír como lo hacían antes. Ahí están haciendo una verdadera paz. No en el momento en el que se dan la mano, porque ahí solamente fue un ritual, darse la mano y ya. Hacen la paz verdadera cuando de verdad se vuelven a encontrar con ese amigo, a volver a sonreír, a volver a jugar, a volver a disfrutar ese momento. Y es lo que Dios nos dice, hagan las paces conmigo. No es solamente decirle a Dios, perdóname, no es solamente decir, perdóname Señor por mi pecado, sino es volverse a conectar con Dios, es volverse a fundir en esa presencia con Dios, es volver a sonreír cada vez que oras a Dios, cada vez que lo buscas.
es volverse a deleitar en su presencia cada vez que danza, cada vez que está en el culto. Eso es hacer las paces con Dios. Y es lo que nos dice en este versículo 5. Dice, si alguien quiere mi protección, si alguien quiere que este año realmente sea ese cambio de vida, si alguien quiere realmente que este año sea diferente, hagan las paces conmigo, dice Dios. Búsquenme y hagan las paces conmigo. Dios está dispuesto a perdonarnos siempre. Dios está dispuesto a darnos lo mejor, pero ya nos corresponde a nosotros dar ese paso. Dios está ahí, por eso Él dice, yo estoy aquí para cuidarlos, son mi viñedo, yo los quiero cuidar, yo los quiero proteger, yo quiero que este año sea mejor. Nadie les va a hacer daño, nadie los va a lastimar, pero si alguien quiere disfrutar de eso, haga las paces conmigo, yo estoy aquí, dice Dios, dispuesto a perdonarte, dispuesto a darte una nueva oportunidad. Entonces simplemente lo que Él quiere es que nosotros demos ese paso. Decíamos, un cambio de vida no va a ser instantáneo, un cambio de vida no va a ser de la noche a la mañana. El hecho de que cambie de año, de 2024 a 2025, no va a lograr automáticamente que nuestra vida cambie. Todo es un proceso, pero debemos empezar. ¿Y cómo empezar ese cambio? Cuando hacemos las paces con nuestro Dios, cuando lo buscamos a Él de verdad y de corazón, cuando reconocemos que somos débiles y que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y que Dios nos puede cuidar. Es así entonces cuando damos inicio a ese cambio. Porque si ese cambio no es momentáneo, no es instantáneo, pero sí debe tener un inicio. Iniciamos este año, iniciamos tal vez con todas las energías, pero debemos iniciar, debemos dar ese primer paso. Aquellos que dicen, no, es que este año sí voy a ir al gimnasio. Bueno, ya llevamos 3 días del año. ¿Ya te inscribiste al gimnasio? ¿Ya empezaste a asistir? Aquellos que dicen, no, es que este año sí voy a lograr mis metas a nivel estudiantil, personal. Bueno, ya estás buscando trabajo, ya empezaste a buscar trabajo, ya hiciste tu hoja de vida, ya sabes qué es lo que vas a estudiar este año. Entonces nos dice, todos debemos dar un primer paso. A nivel espiritual, Dios nos dice, demos ese primer paso, haciendo las paces con Él en primer lugar. A nivel familiar, no, este año sí voy a estar bien con mi familia. ¿Ya diste ese primer paso? ¿Tu familia? ¿Ya pediste perdón a tus hijos, a tu esposo, a tu pareja? ¿Ya dimos ese primer paso o seguimos igual que el año pasado, esperando que sean otros los que den ese primer paso, cuando es responsabilidad nuestra el avanzar para poder lograr esos objetivos? Veamos lo que nos dice en el versículo 6. En el futuro, Jacob echará raíces, Israel retoñará y florecerá, y llenará todo el mundo con sus frutos. Mire qué bonito lo que Dios nos dice. Dios quiere darnos un buen futuro. Dios quiere que realmente todos esos deseos, esos anhelos que nos hemos propuesto para este año, de verdad se cumplan. Él dice, Jacob echará raíces, será fuerte, florecerá. Eso es lo que Dios quiere decir. Echa raíces, forma en ti unas bases fuertes. Echa raíces en eso que tú estás haciendo. A nivel espiritual, echemos raíces, ya dejemos de andar como judíos errantes, buscando una iglesia, buscando otra, buscando un templo, buscando otro. Porque a veces solamente buscamos quien cumpla y satisfaga nuestras necesidades. Pero no buscamos nosotros aportar a esa entidad o a esa congregación. A nivel de iglesia, muchos no echan raíces. Muchos simplemente están de un lado al otro, brincando de un lado a otro, como ranitas. No, es que aquí no me siento bien, no, es que en esta iglesia no me siento bien. Este año sí voy a cambiar. Va a cambiar, pero de iglesia. Va a cambiar, pero de silla. Va a cambiar, pero de puesto. Porque en sí quiere seguir en lo mismo. Solo que sean otras personas las que le sigan alcahueteando tal vez sus defectos o que le sigan alcahueteando sus inseguridades. Entonces dice, yo quiero que echen raíces, dice Dios. Yo los veo y los visualizo echando raíces. Pero Dios no nos va a obligar a nada. Echar raíces
ya hace parte de nuestra responsabilidad. Alguien puede decir, ay, no, es que a mí yo no tengo trabajo, pero hay cuántas personas que buscan un trabajo, ya no les gusta, al día siguiente buscan otro, al día siguiente buscan otro, y cuentan con suerte de encontrar distintos empleos, pero ninguno se siente cómodo. No es que a mí no me tratan como yo me lo merezco, no es que a mí no me pagan lo que yo merezco, no es que... Y empieza a buscar pretextos y excusas y no echa raíz en ese trabajo. Monta un negocio. Ah, no, es que ahora sí, este año sí, voy a montar un negocio de empanadas. Las hace el primer día. Como ve que no se venden ya, se echa para atrás, ya se desanima. Y no, si queremos un negocio, lo que sea que nosotros pretendamos lograr, debemos insistir, debemos ser constantes, ser personas disciplinadas. De lo contrario, no sirven de nada. Dios nos dice entonces que esa es la manera de echar raíces. Y las raíces es lo más difícil y es lo que más tarda tiempo. A veces nosotros queremos florecer, queremos que se vean ya los frutos de lo que estamos logrando, que se vean los frutos de nuestro trabajo, que se vean los frutos de nuestro estudio, que se vean los frutos de nuestro negocio. Pero no, lo primero, dice, es echar raíces. Y como decimos, el echar raíces es lo más complicado y lo que tarda más tiempo. Si lo ponemos en el ejemplo de sembrar una planta, inicialmente la planta está ahí bajo la tierra. Esa semilla tiene que ser hundida ahí bajo la tierra. Si lo pensamos a nivel de sentimientos y de emociones, ¿cómo se sentiría esa semilla tal vez ahí hundida? Hundida en soledad, húmeda, frío, en oscuridad. Y esa semilla podría decir, no, es que yo de aquí no puedo avanzar. No, es que yo ya estoy al borde de la muerte. Y realmente las semillas hacen eso. De alguna manera la semilla muere para que retoñe ese tallo y esa flor, esa planta. Entonces tal vez ese momento difícil, tal vez ese momento oscuro por el que estamos pasando, es simplemente el comienzo de poder empezar a crecer y a florecer. Esa semilla que se encuentra ahí oscura, que se encuentra ahí en la tierra sola, está echando raíces, está formando su nuevo carácter, está formando ese próximo árbol, esa próxima planta. A veces empezamos así, decimos, ay, no, es que este año sí va a ser nuestro año. Queremos un negocio, pero vemos que al principio no funciona. Ponemos una venta de algo, pero vemos que al principio no llega ningún cliente o que llega solamente uno. Y nos desanimamos y nos echamos para atrás. Pero Dios nos dice, no. Después de echar raíces, empieza también a crecer y empieza a florecer. Ese cambio, entonces, como decimos, no es instantáneo. El florecer no es instantáneo. Todo requiere un proceso. Solo que debemos estar seguros que con Cristo podemos lograr y alcanzar ese proceso. Veamos lo que nos dice Jeremías 29:11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Mire que no solamente nosotros hacemos planes. Nosotros hacemos planes al inicio de año, pero realmente Dios ya tiene un plan para cada uno de nosotros. Dice Dios, yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Planes para tu bienestar, planes para tu bien, no para mal. Pero si bien Dios tiene grandes planes para nosotros, debemos saber que nosotros debemos acoplarnos a esos planes y debemos también trabajar y hacer lo que nos corresponde. Esa semilla tenía que estar ahí, soportar tal vez esa oscuridad, soportar tal vez esa soledad,
Y Dios se encargaría de regarla. Dios se encargaría de regar esa semilla para que poco a poco vaya creciendo. Esa semilla tiene que ser fuerte. Y ahí, en medio de esa dificultad, en medio de ese problema, es donde desarrolla fortaleza, es donde desarrolla carácter. A veces nosotros nos quejamos por esos problemas que han venido a nuestra vida. Si miramos tal vez el año pasado, el año 2024, decimos, no, es que tuvimos tantas dificultades, tal vez tantos problemas, tantas cosas o situaciones negativas por las que tuvimos que pasar. Pero podríamos verlo también desde esa manera en que Dios quiere vernos crecer. A raíz de ese problema, a raíz de esa dificultad, muchas cosas han mejorado en nuestra vida. Con Dios sabemos que nada es casualidad. Si algo malo sucede o a nuestros ojos es malo, sucede en nuestra vida, sabemos que con Cristo, con Dios tendrá un propósito. Sabemos que Dios nos bendice en gran manera, aún en medio de esas dificultades. En medio de esa dificultad, entonces, moldeamos nuestro carácter, desarrollamos nuevas habilidades. En medio de esa dificultad, aprendemos a ser nuevas personas. Si queremos cambiar, si queremos ese cambio de vida, debemos saber que al principio vamos a tener dificultades, que al principio van a haber cosas difíciles de sobrellevar, pero debo mantenerme firme y debo seguir adelante en eso. ¿Por qué nunca progresa aquella persona que dice va a ir al gimnasio? Tal vez es el objetivo de la mayoría de personas, pero es el objetivo más abandonado. Porque el primer día que se va al gimnasio, sale muerto, sale con dolor de todo su cuerpo, sale sin poderse mover. Y ya, esa persona se echa para atrás y no regresa. No regresa. Era el propósito ir al gimnasio, pero fue el primer propósito que abortó. Fue el primer propósito que desechó y que hizo a un lado. Porque a la primera dificultad, al primer dolor de huesos, al primer dolor de músculos, simplemente se echó para atrás. Entonces Dios nos dice eso, Dios nos dice, es importante saber que Dios tiene planeado para nosotros grandes cosas, que Él sabe esos planes para nosotros, planes de bienestar, pero también sabe que debemos estar dispuestos a soportar de alguna manera esas dificultades que nos harán crecer y nos permitirán avanzar y seguir adelante. Debemos ponernos en el lugar de esa semilla. Habrá momentos en los que tal vez nos sintamos en la oscuridad, habrá momentos en los que nos sintamos solos, habrá momentos en los que sintamos desfallecer, pero es ahí donde sale a flote nuestras mejores habilidades y nuestras mejores virtudes. Veamos para finalizar el versículo 9. Dice, el pecado de Jacob se perdonará completamente, siempre y cuando pulverice como si fueran de cal todas las piedras del altar y no deje en pie ni uno solo de los pósters de acera, ni de los altares de incienso. Dios nos dice en este versículo entonces que Dios está dispuesto a perdonarnos, que Dios nos da una nueva oportunidad, siempre y cuando desechemos o dejemos atrás aquellas cosas desagradables. A nivel espiritual nos dice, si nos volvemos a Él, si le pedimos perdón, si dejamos atrás la idolatría, si dejamos atrás tal vez aquellos malos pensamientos, aquellas ideas absurdas, podremos ser perdonados y podremos seguir adelante en la presencia de Dios. Y eso también aplica en todo lo que nosotros pensemos hacer. Decimos, es que este año sí voy a cambiar, este año sí voy a mejorar. Entonces es tiempo de corregir todo aquello que venimos arrastrando de años pasados, todo aquello que nos impide avanzar. La pereza, el desánimo, tal vez los prejuicios, tal vez las dudas, la incredulidad. ¿Qué cosas se convierten en nosotros como esa piedra de tropiezo? Para ese pueblo, dice, eran las imágenes de acera. Dice, y era necesario pulverizarlas, era necesario acabar con esas imágenes para poder recibir el perdón de Dios. Hoy pensemos, ¿qué tipo de imágenes de acera tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestra imagen de acera? Tal vez las adicciones, tal vez, como decíamos, la pereza, las dudas, el sentirse inseguro.
el pretender que sean otros los que cambien por mí. Entonces mire que Dios nos ofrece grandes cosas, Dios nos ofrece cuidado, Dios nos ofrece protección, Dios nos ofrece un buen futuro, pero depende de cada uno de nosotros qué hacemos para poder lograr todo eso. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Qué hacemos con esas herramientas que Dios nos está entregando? Queremos una nueva familia, queremos este año sí voy a estar bien con mi familia, este año sí voy a cuidar a mis hijos, sí voy a cuidar a mi esposo. Bueno, podríamos decir, ¿y ya empezamos? ¿Ya empezaste con ese propósito? ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya te pusiste a cuentas con tu esposo, con tus hijos? ¿Ya estás en paz con ellos? Otra persona puede decir, no, este año sí voy a avanzar, este año sí voy a ir al gimnasio, voy a cuidar de mi salud, este año sí voy a lograr mis objetivos. ¿Ya empezaste? ¿Ya te pusiste a cuentas contigo mismo? A veces eso es lo más difícil, ponernos a cuentas con nosotros mismos, ponernos en paz con nosotros mismos. Y es algo a lo que también estamos llamados. A veces queremos ponernos en paz o estar en paz con las demás personas, pero no estamos en paz con nosotros mismos, porque nos culpamos de algunas cosas, porque solamente Dios y cada uno de nosotros sabe nuestro interior o nuestro lado oscuro. Y a veces nos mantenemos culpando y no nos creemos dignos de estar con Dios o no nos creemos dignos de disfrutar a nuestra familia. Hay prejuicios de nosotros mismos, hay inseguridad de nosotros mismos. No hemos aprendido a amarnos ni a cuidarnos. Entonces dice, haz paz también contigo mismo. Para poder nosotros avanzar, entonces hagamos las paces con nosotros mismos, aprendamos a cuidarnos, aprendamos a querernos. Y eso nos va a abrir las puertas para poder hacer las paces con las demás personas que nos rodean y también con Dios. Tal vez nos hemos equivocado en la vida cristiana, tal vez hemos cometido pecados, tal vez todos los días estamos constantemente equivocándonos. Pero la manera que Dios tiene para para que avancemos y que Él nos perdone es cuando nos arrepentimos. Y arrepentirnos no solamente es decirle a Dios, perdóname, sino es hacer ese cambio de vida. Si queremos nosotros seguir adelante, si queremos lograr todos los objetivos para este año, debemos entonces empezar a corregir todo lo que el año pasado hemos ido almacenando en nuestra vida y que no nos deja avanzar. ¿Qué cosas venimos arrastrando del año pasado o de años anteriores que no nos dejan avanzar? Un cambio de vida entonces no es algo que se logre de la noche a la mañana. Un cambio de vida no es algo automático, pero sí podemos lograrlo. No es imposible, solo que requiere tiempo, requiere un proceso, dependiendo obviamente de lo que vayamos a lograr. Entre más grande sea ese cambio, obviamente mayor esfuerzo voy a tener que ponerle a eso. Entre más grande sea ese objetivo que quiero lograr, mayor dedicación debo ponerle. Entonces debemos estar seguros que ese cambio de vida es posible, que ese cambio de vida puede hacerse realidad. No solo por inicio de año, no solamente porque estemos iniciando el año, sino que en cualquier momento, en el momento en que decidamos cambiar, se puede lograr, siempre y cuando nos dediquemos, siempre y cuando pongamos de nuestro esfuerzo, siempre y cuando nos volvamos esas personas disciplinadas. Pero muy importante, cuando reconocemos qué cosas están mal, cuando reconocemos qué cosas nos hacen daño, qué cosas nos estancan, y esas las vamos dejando atrás. Dios quiere entonces darnos ese futuro, un futuro de bienestar, un futuro de esperanza. Dios quiere que este año sea ese año de bendición que todos anhelamos, que este 2025 se puedan cumplir todos nuestros anhelos, nuestros deseos y todo lo que nos propongamos. Dios nos da todas las herramientas y Él está ahí para cuidarnos, para protegernos, para que nada ni nadie nos haga daño. Pero ya depende de nosotros qué tan dispuestos estamos. ¿Qué tan dispuestos estamos a hacer las paces con Él? Nos decía, si queremos lograr ese cambio, en primer lugar entonces dice, haz las paces conmigo, dice Dios,
Y en segundo lugar decía, destruye y deja pulverizado esas imágenes de acera. Y eso nos dice Dios, haz las paces contigo mismo, haz las paces con Dios, haz las paces con las personas que te rodean. Es la primera manera de empezar ese cambio. Y segundo, dice, corrige todo eso que estorba, que te impide entonces avanzar. Aquella persona que dice, no, es que este año voy a bajar de peso. Pues dice, bueno, cuídate, apréndete a querer, apréndete a cuidar. Y empieza entonces ese proceso de bajar de peso, asistiendo al gimnasio, aprendiendo a hacer deporte y dejando también atrás eso que te impide avanzar en ese proceso, dejando tal vez las comidas grasosas, las harinas. Obviamente no las puedes dejar de la noche a la mañana, porque también sería lastimar su cuerpo y enfermarse, sino que es ir dejando todo poco a poco, ir dejando de manera constante, poco a poco las cosas. Y así vamos a lograr grandes objetivos. Estemos seguros entonces que ese cambio es posible y que podemos llegar a ser esas personas maravillosas que Dios está buscando, esos adoradores en espíritu y en verdad que Dios busca. A nivel secular podemos llegar a ser esas personas exitosas, emprendedoras que tal vez anhelamos ser. Debemos saber que Dios nos ha dotado de dones, de talentos, pero que ya depende de nosotros, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar y de cómo vemos las cosas, el lograr salir adelante. Ese cambio de vida, entonces, no comienza simplemente por el cambio del año. Ese cambio de vida comienza en nuestro interior, cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de hablar y cambiando también nuestra manera de actuar. Cuando nosotros decidimos meternos de lleno a ese cambio, todo es posible y veremos que las cosas van a dar esos resultados. No serán resultados inmediatos, también tendremos que pasar algunos tiempos de dificultad, algunos momentos difíciles, pero todo eso hace parte de ese crecimiento. Recordemos entonces que entre más grande es nuestro objetivo, más grandes o más dificultades tendremos que soportar. Pero asimismo, entre más grandes y más difíciles sean las dificultades, de la misma manera también sabremos que la satisfacción y que el gozo será mucho más grande. Con Cristo todo es posible. Dios nos ha dado su bendición. Dios nos cuida como a su viñedo. Y está ahí para cuidarnos y protegernos. Solamente está esperando que nosotros nos acerquemos a Él, que hagamos las paces con Él, que demos ese primer paso. Entonces, hoy ya como conclusión podríamos decir, demos ese primer paso para cumplir todo lo que nos hemos propuesto. Y sabemos que tomados de la mano de Cristo, tomados y confiando en Dios, esos proyectos y esos objetivos se cumplirán. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta mañana con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico, todos los días cumpliendo el mandato de Dios, que es conservar y preservar su palabra a través de nuestros devocionales. Los días domingos nuestro culto, los días jueves nuestro culto. Que tengan un feliz y bendecido día.